las respuestas de la fe. ¿Es malo el uso de la herbolaria? Desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, supo que los árboles, tallos, raíces, semillas, flores, frutos y hojas poseían propiedades para aliviar el dolor y las enfermedades. Al ingerir la hoja adecuada, desaparecería como arte de magia el malestar que aquejaba. La medicina académica se complementa con los conocimientos milenarios de la medicina tradicional. En México existen aproximadamente 2.500 plantas que se utilizan con fines curativos. El uso de esta se arraigó en las culturas prehispánicas de toda América. Hoy en día, la medicina académica alivia eficazmente algunos padecimientos, mientras que la tradicional alivia otros. Es necesario aprender a diferenciar cuándo se hace buen uso de las hierbas y cuándo se cae en la brujería. Nunca faltan charlatanes que, aprovechándose de la desesperación y necesidad de las personas, les ofrecen trabajos. Estos engañadores prometen soluciones fáciles a problemas complicados, y son muchos los que caen en la trampa, pensando que con aquellos remedios podrán vengarse de quienes los odian, conseguir el amor imposible, invocar a los muertos, etc. Existen los llamados curanderos que escuchan los males que aquejan a las personas, que buscan ayudarlas y les dicen con honestidad lo que es para ellas más recomendable. La oración es parte del tratamiento, ya que el curandero realiza su trabajo invocando la ayuda de Dios, de los arcángeles, de la Virgen y de los santos para que intervengan con su gracia divina en la curación del paciente. Sin embargo, la línea que divide el curanderismo puro de las limpias, sortilegios, encantamientos y otros tipos de supersticiones es muy delgada. Para evitar caer en el error, es necesario identificar la intención con la que se usan las plantas y hierbas y reconocer si son recomendadas por sus propiedades naturales efectivas o por supuestos poderes que de por sí no tienen. Muchos de nosotros hemos heredado por parte de la sabiduría de los abuelos que nos han enseñado a emplear las plantas con fines medicinales. Hoy, con facilidad, se pueden adquirir libros que explican el fin y método de la herbolaria. Aunque para la mayoría de los médicos, la herbolaria no tiene ninguna base científica y es vista por muchos como producto de la charlatanería. Esta se encuentra enraizada no solo en la tradición, sino en la realidad social. En las comunidades rurales y urbanas, el uso de las plantas y hierbas sigue siendo una opción viable para quienes no pueden pagar las consultas de los especialistas alópatas. En México, algunos de los grupos indígenas continúan practicando la medicina popular, mientras que otros caen en el curanderismo supersticioso, realizando las llamadas limpias, conocidas como despojos en los países latinoamericanos. Muchas personas sienten miedo al creer que alguien les está haciendo un trabajo de brujería. El miedo nos hace vulnerables a la manipulación, a que otros nos dominen mentalmente. Debemos recordar que el demonio nada puede contra los que son fieles a Dios. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y nos ama. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. El demonio solo puede con aquellos que no confían en Dios y por falta de fe están espiritualmente débiles o muertos. En muchos casos esa sugestión es el resultado de una farsa. Así es como actúa el demonio, príncipe de la mentira.
Cuando pedimos la intercesión de los santos, por ejemplo, no buscamos una vía alterna, sino que buscamos solo su intercesión, y precisamente para mantenernos fieles al Señor, como ellos lo hicieron. Así es como lo presenta la Biblia. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Hechos capítulo 9, versículo 34. La Iglesia ordena primero llevar al enfermo a Dios administrando los sacramentos de la confesión y la unción de los enfermos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos mutuamente vuestros pecados. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. La enseñanza de los padres de la Iglesia y la tradición no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que los seres humanos tienen la libertad para desviarse del camino recto. San Jerónimo pensaba que en muchos casos la brujería es producto de la sugestión de la mente. Las prácticas adivinatorias unidas a la herbolaria se convierten en pecados graves de superstición. Aun cuando el motivo sea solamente el juego y la curiosidad, si el motivo es tentar a Dios, entonces el pecado cambia de especie. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: todas las prácticas de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurra o no a la intervención de los demonios. Donde hay evangelización y catequesis, desaparecen todas esas tonterías. Donde se instruye poco o nada a los cristianos, estas prácticas abundan. Un ejemplo que manifiesta el comportamiento del hombre después de la evangelización y de haber conocido a Cristo, lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 19. Bastantes de los que habían practicado la hechicería reunieron sus libros y los quemaron delante de todos.